Seguimos en Todo Tiene un Porqué. Arrancamos hablando de los girasoles y esta particularidad que tiene de girar hacia el sol cuando son jóvenes. Después seguimos con la secuencia Fibonacci y nos metimos en la matemática y cómo está presente en la vida, en la naturaleza. Pero hablamos también de arte y ahora nos vamos a meter directamente en ello y ligándolo con el tema en cuestión, los girasoles, vamos a hablar de Van Gogh. Vamos a ver esto y después tenemos una visita especial. Los girasoles es una serie de 7 cuadros al óleo realizados por el pintor Vincent Van Gogh, de las cuales solo se conservan 5. Estos lienzos son de los más famosos del artista holandés, quien comenzó a pintarlos inspirado por el paisaje luego de instalarse en el soleado sur de Francia en 1888. Los cuadros muestran los girasoles en sus distintas etapas de vida, desde que están en plena flor hasta que se marchitan. Según la crítica de arte, Van Gogh innovó en el uso de todo el espectro del color amarillo, junto con tonalidades naranjas, ocres y marrones. El color está aplicado con pinceladas fuertes y agresivas, en pequeños toques salteados, lo que genera cierto relieve y le da volumen a los girasoles. Para resaltar el amarillo y el naranja, usó verde y azul en los contornos, creando de este modo un efecto de suave intensidad lumínica. En 1987, uno de los cuadros se vendió en casi 40 millones de dólares y batió todos los récords alcanzados por una obra de arte hasta ese entonces. Actualmente se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Tokio. El resto de los lienzos están en Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña y su tierra natal, Holanda. Con el tema de Van Gogh nos introducimos en el arte y estamos con la licenciada en Historia del Arte, con Susana, lo quiero decir bien, Smulevici. Smulevici, pero siempre tengo que deletrear mi apellido, Perfecto. así que... A mí con Pablo que me pasa sí, también, Susana, obviamente. no hay problema, es Había así. un grupo en Facebook que decía, yo también tengo que deletrear mi apellido. Mirá vos. Pertenecía, podrías haber pertenecido Tranquilamente. también, claro. No le pasa a Domínguez, por ejemplo, eso, ¿no? Bueno, a Cristian Domínguez no. En Y otros por ahí dicen con países Z o con S. hablas más exóticas que tal vez sí, ¿no? Puede ser, es verdad, es verdad. Bueno, bienvenida, Susana. No, un Muchas placer, gracias. Recién a propósito de los girasoles hablábamos de Van Gogh, ¿verdad? Sí. Van Gogh y... Primero quiero preguntar una cosa que siempre me llamó la atención, porque Dale. recién hablábamos de un cuadro de 40 millones de dólares. Sí. ¿Qué es lo que determina el valor de una obra de arte? El valor de una obra de arte es bastante ambiguo lo que determina. Lo que pasó en los años 90, sobre todo, es que los impresionistas llegaron a venderse en el mercado, en las casas de remate, fundamentalmente, en este caso era Christie's, en precios astronómicos. Y lo que sirvió mucho para eso fue la contradicción de la vida de Van Gogh, que era un personaje casi que había vendido un solo... Le fue muy mal en Exacto, vida. que había vendido un solo cuadro, que vivía gracias a lo que le mandaba a su hermano. Entonces era como una situación perfecta para el pobre artista incomprendido, el pobre artista que se sacrifica y que se desgarra las vestiduras pintando y que en realidad en vida no es reconocido. Es interesante para todo lo que tiene que ver con la mitología y la leyenda. Ahora, también es cierto que en los años 90 los precios de los cuadros suben astronómicamente porque es un área que, como conversábamos recién con una de tus productoras, que no, digamos, que está excedido de impuestos. A ver, hay que pensar que una obra de arte es una obra de estas de arte, es una única y irrepetible. Acá tenemos una versión primera de los, digamos, de los girasoles, sí. Entonces, hay como una carga simbólica que tiene cada una de estas obras que al ser una única e irrepetible, digamos, lo exceptó y además el sentido que tiene para la cultura occidental el arte. Es un sentido que ayuda a que vivamos un poquito mejor. El arte nos ayuda a sentirnos un poco mejor, nos levanta el ánimo, estamos de mejor humor cuando escuchamos música, cuando vemos una buena obra, cuando vemos una linda exposición. Un ratito nos olvidamos de la vida. Entonces, esto hace que este aspecto, este patrimonio que tiene que ver no solamente con lo económico, sino también que tiene que ver con lo simbólico, tenga un plus. Entonces, lo que yo le comentaba a vos, ¿no? A Pablo, sí. Le comentaba a Pablo y le comentaba también a Patricia, es que la venta de estos cuadros implicó que cuando se sube, suponete, llegan a venderse por 40 millones de pesos, lo que implicó al día siguiente... ay, perdón. Me gusta que pienses en pesos. Todos nosotros tenemos que empezar a pensar más en pesos que en dólares. 40 millones es de difícil, dólares. pero lo vamos a está bien, conseguir. está bien. 40 millones de dólares, lo que implicó es que al día siguiente la papelera que lo compró, que era japonesa, tuvo todas las portadas de todos los diarios. O sea, lo que le habría salido en prensa y en publicidad
era mucho más alto que el haber pagado 40 millones de dólares. Y encima se quedó con el cuadro. Se quedó con el cuadro, lo donó. Bueno, esto es secundario, pero digamos, tuvo una publicidad extraordinaria. ¿Quién se queda con el cuadro? ¿Quién se queda con el cuadro? Con esos 40 y bueno, palos. pero escúchame, fíjate vos que en el documental que ustedes recién hicieron decían, son 7 en total, hay 5 ubicados. ¿Qué pasó con los otros 2? Y bueno, no mira, sabemos. No, puede ser que estén en colecciones que los coleccionistas Privadas. no quieren, exactamente, no quieren dar. O, bueno, está todo el otro universo oscuro del arte que tiene que ver con mercados negros, etcétera. Pero 5 sabemos dónde están. Susana, pero 7. Sin embargo, estamos hablando de Van Gogh, era postimpresionista y hay muchos pintores de esa época que se hicieron conocidos. ¿Hay algo de lo que ellos hacían que hizo que trascendieron? Mira, en el caso de Van Gogh especialmente, los colores amarillos que se empiezan a desarrollar sobre todo en Occidente y a tener mucha importancia a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Y por el otro lado, ese modo de pintar, Vincent era capaz de pintar flores y que pareciera que tuviera movimiento, un retrato y que tuviera fondo como en movimiento muy vital, muy energético, o sea, hace géneros que pueden ser muy aburridos en el arte, les da un plus. Pero además de eso, Vincent aporta, bueno, ya lo llamamos por su nombre, aporta a el arte del siglo XX, él se suicida en 1890, aporta al arte del siglo XX aproximadamente una serie de elementos fundamentales como es nuevas asociaciones cromáticas posibles. Entonces, es tan importante su presencia en el siglo XX y en el futuro del arte que es una clave. Entonces, y dentro de la obra de Van Gogh, los girasoles, estas 7 obras que hizo, ¿qué lugar ocupan? Mira, ocupa un lugar particularmente interesante a partir de esa venta que vos me hiciste mención. En realidad, toda la obra de él es una obra muy notable, muy interesante. En 10 años solamente pintó 600 cuadros. O sea, es un individuo que empieza tarde a pintar, había vivido de la venta de obras de arte, y en solo 10 años produce una cantidad como, un poco como si sintiera que se le está acabando la vida, cosa que fue así, ¿no? Y que tuviera que pintar un montón de cosas. Los girasoles son muy importantes porque el color amarillo y los ocres, él pintaba con un amarillo de cromo que después le da como unos tintes medio verdosos. Entonces, los amarillos y los ocres son claves. De hecho, él vivía en Arles, donde él pasa a vivir después de París por consejos de Henri de Toulouse-Lautrec, en una casa que la hizo pintar toda amarillo, se llamaba la Casa Amarilla. O sea, el color es un color muy importante y, a ver, esto sería interesante comentarlo. El color amarillo en Occidente es un color que hasta el siglo XIX no tiene buena prensa. Digamos, ¿cómo se llama? El que critica, el que manda a matar a Cristo, a Judas. A Judas se lo representa color amarillo. O sea, el amarillo tenía una connotación. Era algo feo, malo. Y bueno, mirá, a los judíos negativo. Que estaban en la Segunda Guerra Mundial le hacen tener una, ¿no? Sí, una banda amarilla. Una banda amarilla, pero además con la estrella de 6 puntas. Entonces, el amarillo tiene como una connotación negativa desde el medioevo. Porque esto lo dice Pastureau, que es un antropólogo y un arqueólogo del color, que es muy interesante. El color amarillo, que en Oriente mantiene su connotación de color del emperador, en Occidente se utiliza el color dorado. Entonces el amarillo queda de lado, tiene malas connotaciones, muy pocos pintores lo usan, y a fines del siglo XIX, con el ingreso de la cultura japonesa dentro de la cultura cotidiana europea, bueno, se empieza a hacer toda una valorización del amarillo. Perdónenme que... No, me encanta. Yo recuerdo que mucha gente que hace teatro dice, de amarillo no, como que es mufa el amarillo en el teatro. Es exactamente eso. Tiene que ver con connotaciones que vienen todavía del medioevo. En el medioevo el amarillo se carga de una connotación negativa y ahí quedó hasta finales del siglo XIX. Probablemente la tradición teatral tenga que ver con anteriores al vínculo con Japón. Muy bien. No sé si Susana participó, escuchó un poco lo que hablábamos de la secuencia Fibonacci. Sí. Porque él habló del arte en un momento. Claro, totalmente. Estábamos charlando antes con Pablo y decíamos, perceptualmente la relación, digamos, la relación del número áureo, la vinculación, el número áureo, se percibe con una armonía interna casi te diría perfecta. De hecho, decíamos con Pablo que la tarjeta de crédito está diseñada en relación del número áureo. ¿Qué es el número áureo? El número áureo es el número que
surge, como vimos antes, de la sucesión de Fibonacci, cuando uno va dividiendo 5 dividido 3, 8 dividido 5, 13 dividido 8. 1,6 que me decías vos. Ese El número 1,6. de oro sería. El número de oro, exactamente. Exactamente. A partir de Fibonacci, Sección si uno áurea. va hasta el infinito con esas divisiones, llega a calcular ese número áureo, que es 1,618, etcétera, que se ve en el Partenón, en muchas construcciones, ha sido adoptado por toda suerte de artistas de la música, de la arquitectura, guionistas de cine acá. Vos es que ahora que Claro, lo veo, Tarkovsky. le pregunté a Cristian si venía entendiendo y me dijo en parte sí, en parte no. Qué Estaba ahí con la lindo. duda. Pero acá lo vemos también Claro. esto que vos contás. Es, Sí, Perdón. exacto. Hay una característica muy especial. Ese número 1,618 es un rectángulo que mide 1 por 1,618. Si uno corta y saca un cuadrado de 1 por 1, lo que queda es otro rectángulo que tiene la proporción áurea en sí mismo. en sí mismo. Uno puede volver a cortar un cuadrado de ahí y lo que queda sigue teniendo la proporción áurea. Absolutamente. Por eso se dice que las formas del caracol, ¿sí? Sí. Están, digamos, se puede calcular esa sección áurea. La forma, digamos, podemos decir espiraladas, las más perfectas formas espiraladas, como la del caracol, está entonces como decían, las escaleras de caracol que comentaban antes, ahí está, se construyen muchas veces para que sean vistas casi perfectamente en sección áurea. Impresionante. Mirá vos lo que vamos sabiendo, ¿eh? Bueno, y Me en una encanta. cara, Sí. ¿cómo lo podríamos ver, por ejemplo? Bueno, Acá la mía, por ejemplo, ¿no? Tomando en la como tuya. referencia la mía. Una cara perfecta. te rieron la puede cara, ser, mira, ¿viste? hay un cuadrado hasta el marco de los anteojos, la frente sería el rectángulo y ahí sucesivamente. Es áurea. ¿Es? Es un chico de oro. Claro, Es un soy chico de oro, sí. ahí está. Y en la música Pero pará, porque también. por ahí están viendo el camarógrafo. El chico que está acá. Sí. Aquel, este joven, yo decía el cuadrado, sí, barba, perfecto, ¿eh? Perfecto, la barba me la dejé justamente por esto, para generar para la... No, ese es Equilibrado. para ocultar lo más posible el rostro, que lo hago yo también. Es verdad. Bien, queda... Mirá queda vos, audio. sos un chico de oro. ¿Quién el lo chico hubiera de dicho? oro. No lo puedo creer, esa sería mi vida. Gracias. De nada, al contrario. Perfecto. Bueno, acá tenemos Leonardo da Vinci. También utilizaba esto, evidentemente, ¿no? Sí, y antes de Leonardo todavía Vitruvio, o sea, desde la antigua Grecia, desde la Grecia clásica, que se conoce esta relación numérica y se podría decir que gran parte de la escultura y estatuaria griega está vinculada o se podría organizar a partir de esta sección. Increíble. Y la música. Y en la también. música, bueno, yo lo Música, muy marcaba bien, a Pablo Sara, porque... aportando desde atrás, asomándose. sí. En la música, sobre todo en la música clásica, sinfonías, Sí. sonatas, y en una película que también es una sinfonía y una película son medio lo mismo en ese sentido, se va creando tensión, se va generando el conflicto. Tenemos a Beethoven, uno de los amigos que aprovechó de Se este tipo de dedicó a la cosas, música. quizás intuitivamente, porque a veces no es que uno calcula y dice... Pero voy a que en el poner eso. tiempo. Exacto, uno mide en el tiempo, cómo se desarrolla el conflicto en una película, por ejemplo, hasta que explota, llega el A ver, clímax. explícame eso en una película, me interesa mucho. Claro, un guión no es que vos te sentás en el cine, empezás a ver la película, hay un conflicto, viene le dice tal, a cual, no sé qué. En un momento el conflicto llega a su clímax. Después del clímax no vienen los títulos. Vos vas a decir, pará, me están estafando. Tiene que desenvolverse Un un epílogo. poco en desarmar ese Claro. clímax hasta resolver. En general, ¿Se hay utiliza una, esta técnica también? hay en una esto? cierta proporción que probablemente la segunda parte, después del clímax, sea un poco más corta que la primera. Las proporciones... Lo interesante de todo esto en el arte, en la música, en el cine, es que la estética se puede medir. Hay una medida, no es solamente que nos afecte, nos gusta y nos emociona. Hay una medida detrás de eso. O sea, Pablo, sería, por ejemplo, para entenderlo bien en una película, desde que arranca hasta el clímax sería 1.618. Y lo que viene después del clímax sería 1 en proporción. Podría ser, claro. Sí, claro. podría ser, pero... O 1 y 0,618. Claro. Claro. Tampoco es que sea estrictamente así, pero que en Pero general más o menos en, funciona. en eso, esa sí. proporción. Acá tenemos la última cena, por Ah, ejemplo, sí. y está toda con cuadrados. Claro, bueno, porque Leonardo da Vinci era, ustedes saben que era el último hombre del Renacimiento, se podría decir, ¿no? El hombre que en su cabeza tenía todo el conocimiento y entonces él aplica el conocimiento matemático, científico, artístico y además experimental, porque era un hombre que gustaba de experimentar constantemente, entonces él va aplicando todo este concepto. Lo que tiene esta última cena es que la sensación que tenemos nosotros es que es casi verdadera cuando la vemos.
Pero sin embargo, cuando empezamos a ver detalles, la relación entre los apóstoles, hay como grupos, hay 4 grupos de apóstoles y el quinto está en el centro, que es Cristo. Acá tenemos un grupo de 3 a la izquierda, a continuación otro grupo de 3, Cristo, otro grupo de 3 y otro grupo de 3. Y en cada uno de los grupos la relación y la actitud es totalmente distinta. Entonces hay variabilidad y constantes. Eso es una de las tantas cuestiones que el maravilloso Leonardo buscó, desarrolló y aplicó, ¿no? Pero quiero proveer el antídoto. No es que haya que hacer las cosas así. No. Uno puede hacerlas así, puede hacerlas de otro modo, surten efecto, no se emocionan igual. No es que la regla es que si no es así está mal o la persona es fea. Nada que De ver. hecho, Vincent de Van Gogh no usa el número de oro. Justamente una de las características de él es liberarse del concepto tradicional académico, porque él como posimpresionista lo que está haciendo justamente es revelarse, cortar con el pasado. Exacto. Pero hay que ver si puede, porque a veces uno lo hace inconscientemente. Bueno, en el caso de Vincent lo pudo. Viste, se aporta algo y te da atrás. Hay que ver si puede. No, pará. Bueno, quiero retomar un poco el tema del inicio, porque además, Caro, cuando empezamos a hablar, me dijo, ojo porque con el girasol también podemos generar energía. Me habló del biodiesel. ¿Con quién estuviste, Caro? Así es, me fui a agronomía, una facultad que encierra un montón de cosas espectaculares para ver. Fuimos a hablar con un ingeniero agrónomo, él es Diego Wagner, y nos explicó acerca de la bioenergía, el biodiesel y lo fácil que es utilizarlo. Te diría que podría llegar a ser la energía del futuro. Mira. Estoy en un laboratorio, me metí en la Facultad de Agronomía porque quiero encontrarme con un ingeniero agrónomo, especialista en biocombustible. Él me va a explicar de qué se trata la bioenergía, el biodiesel y mucho más. Diego, ¿qué es la energía biodiesel? Mirá, el biodiesel es un producto que se obtiene a partir de aceites vegetales y simplemente es una transformación química muy sencilla que se hace para que se parezca al diésel de petróleo. De esa manera yo puedo usar aceites vegetales en motores preparados para usar diésel. De hecho, hoy se están usando obligatoriamente en un corte que está entre el 10 y el 12%. ¿Y cuán importante es el girasol para hacer esta energía biodiesel? ¿Cómo sería el proceso para que se convierta en energía? El proceso químico a través del cual se fabrica se llama transesterificación. Lo que se hace es desdoblar al aceite en sus 2 componentes principales, la glicerina y los ácidos grasos, y esos ácidos grasos se hacen reaccionar con un alcohol de cadena corta, metanol o el alcohol que conocemos nosotros comúnmente, el etanol, y ahí ese proceso de transesterificación me genera ese producto que se llama comúnmente biodiesel. ¿Y qué usos tiene la energía biodiesel? ¿En qué se puede usar? Actualmente se usa masivamente en la Argentina y en muchos países del mundo como combustible para el transporte. O sea, en Europa, en Estados Unidos y en muchos otros países es obligatorio esos porcentajes de corte. Y eso tiene que ver con cuestiones de generar emisiones con menos nivel de contaminación o con contribuir a disminuir los gases de efecto invernadero. Para la Argentina tiene una importancia también extra en el sentido que nosotros estamos importando energía y esto lo que permite es reducir ese déficit energético. ¿Y entonces podríamos decir que el biodiesel es la energía del futuro? Yo diría que es del presente y que probablemente crezca tanto el biodiesel como otros biocombustibles, veamos aumentos sostenidos en el tiempo. O sea que el día de mañana quizás se puede usar un automóvil con biodiesel en un 100%. De hecho, se puede usar. Diego, ¿qué es esto? Acá tenemos biodiesel hecho de girasol. Yo tomo el aceite, le pongo una temperatura moderada, aproximadamente 70 grados, le pongo un alcohol de cadena corta, metanol y un catalizador y esa reacción se hace en un tiempo bastante rápido y muy eficiente. Después que se hizo esa reacción se separan las 2 fases. En la parte superior queda el biodiesel crudo, se llama, porque después hay que purificarlo. Y en la parte inferior queda todo lo que no es biodiesel, que básicamente es glicerina y restos de alcohol en exceso que quedan acá. Gracias. No, ha sido un gusto. Con Diego aprendimos mucho más acerca de la energía biodiesel y que el girasol te puede ayudar también a tener energía en tu casa.
Me gusta, y es un poco la idea del programa, ir abordando diferentes aristas con un tema. Arrancamos con el girasol, terminamos con la energía, pasamos por el arte, por la secuencia de Fibonacci, y así vamos a seguir. En el próximo bloque, por ejemplo, vamos a ver edificios o casas que giran. Aquí en la Argentina, por ejemplo. Pero antes, porque recién nos quedamos hablando, hay dos cuestiones que me gustaría abordar. La primera, estábamos hablando fuera de aire con respecto al... Me quedé con el antídoto y lo de las películas y el orden. Y vos me decías algo muy interesante, Susana, que nosotros estamos acostumbrados a la búsqueda del equilibrio. Y sabemos que una película empieza, llega al clímax y después termina. Claro. Si uno cambia ese orden, es como que nos sentimos estafados. Necesitamos un epílogo siempre. Pero eso para sentirnos como relajados. Si no, esto nos va a crear una tensión extra. Y entonces lo que comentábamos con Pablo es justamente que la forma, eso en la música, en la forma sonata clásica aparece. Exactamente, las sinfonías que responden a la forma sonata, pasa eso, tiene la misma lógica discursiva que una película. Se va generando un conflicto, llega al clímax y después se desarma y nos vamos a casa. Básicamente, y ahí hay... Eso responde a unas cuestiones estéticas por tradición, pero también a cuestiones orgánicas. No nos bancamos tampoco que el proceso de desinfle sea mucho más largo que el proceso del inflar inicial hasta llegar al clímax. Es verdad, por ejemplo. Es verdad. Y la otra cosa que me decías recién tiene que ver con la bolsa de comercio. Claro. Vos me decías, ¿dónde más se aplica esto? Hay gente que analiza... ¿La secuencia Fibonacci? Sí, usa la secuencia de Fibonacci para tratar de predecir cuándo va a subir o bajar la bolsa o una acción de la bolsa y hace cálculos de proporciones entre las subidas y los picos y las bajadas, etcétera. ¿Funciona? Eventualmente puede funcionar. Me da un poquito de miedo. A mí también me da miedo, pero ¿confías en alguien que te diga pronósticos de la bolsa? En general no. Bueno, este es uno más. Eventualmente podría funcionar. Hay que ver la historia y cómo, digamos, la mejor forma Lo único que tengo cercano a la bolsa es cuando la agarro para ir a hacer las compras. Claro. Esa es la bolsa que utilizo yo, no la de comercio. La mejor forma es ver el historial de predicciones de la persona, si a uno le ofrece criterios razonables para entender y a partir de eso confiar en su criterio. La bolsa es algo muy natural, es una suerte de timba como lo es todo. Digamos, no es algo raro la bolsa. Y eventualmente se podría analizar en términos de las proporciones fibonachescas, si me permiten la expresión. Claro, de cómo va subiendo y bajando. Perfecto. Perdón mi misticismo, pero hay como algo mágico, porque ¿de dónde? O sea, si aparece en todos lados, digamos, hay como un dejo de misterio en esa secuencia. O que pertenece, o que está naturalmente o orgánicamente, como decía Pablo, vinculado con el ser humano. O sea que tendemos a buscarlo en cada uno de los lugares donde, digamos, donde posamos nuestra mirada, nuestro oído o nuestra percepción. ¿Sabes qué? Somos como girasoles que buscan el sol, pero somos hombres que buscamos la sucesión de el número de oro. Muy bien. Te digo que este pibe vale oro. Vamos a hacer una pausa y lo vamos a hacer con una pregunta para que ustedes jueguen con nosotros. ¿De qué se trata? Vamos a ver. Y la pregunta tiene que ver con las películas. ¿Cuál fue la pareja protagónica de la película Los Girasoles, dirigida por Vittorio De Sica? ¿Vittorio Gassman y Anita Ekberg? ¿Sofía Loren y Marcello Mastroianni? ¿O Claudia Cardinale y Alberto Sordi?